Hola, en este vídeo voy a explicar cómo añadir servicio MySQL a nuestra maravillosa aplicación. Asimismo, alguna herramienta simple para poder ver los datos que contiene esta base de datos que vamos a conectar. Vale, primero vamos a buscar una imagen de MySQL. MySQL Docker. Está en la imagen, que ya la he abierto antes. Esto es igual que la imagen de Node. Hay algunos tags. Hay algún comando para arrancarlo por terminal. Y lo que nos interesa a nosotros, un ejemplo de Docker Compose. Copiamos esto. Vamos a nuestro archivo Compose y lo pegamos con mucho cuidado a la altura de todos los servicios. Y para que sea un pelín diferente, vamos a llamarlo así, por ejemplo, mi DB. Restore always, de momento no me hace falta. Y aquí voy a poner un 234, que será nuestra contraseña. Digamos, tenemos nuestro nuevo servicio MyDB, que se instalará desde la imagen MySQL, que supongo que será la latest, la última. Y dentro del entorno establecemos una contraseña para root y poco más como tal. Entonces vamos a la terminal, hacemos docker compose app-d. Lo primero que va a hacer, lógicamente, es descargar esta imagen y después de descargarlo, pues la va a arrancar. Vale, tenemos ambos contenedores arrancados, uno de Node y otro a partir de la imagen MySQL. Entonces vamos a hacer una cosa que hicimos en el anterior vídeo, que es conectarse a esta imagen. Docker compose exec, ponemos mi db en vez de Paco y ponemos bash. Aquí básicamente pues tenemos la posibilidad, bueno, está instalado MySQL CLI para que podamos conectarnos a la propia base de datos. MySQL con user root y con contraseña. 1, 2, 3, 4. Vale. MySQL user root y con contraseña. 1, 2, 3, 4. Y este es el CLI de MySQL, que aquí pues básicamente podemos ejecutar cualquier consulta MySQL que vamos. Como no es propósito de este vídeo, no. Digamos, es simple que sepáis que dentro del contenedor pues tenéis algo muy básico para controlar pues la base de datos. Voy a salir y lo siguiente que vamos a hacer es elegir algún otro servicio para que podamos conectarnos a esta base de datos de un modo más amigable. Es decir, por ejemplo, los que conocen PHP, probablemente tenéis el phpMyAdmin. Aquí está la imagen oficial de Docker. Yo voy a utilizar el adminer, que es algo parecido. Digamos, algo simple para entrar a la base de datos. Aquí lo mismo, imagen oficial, un montón de descargas, comandos para ejecutarlo por terminal y lo que nos interesa, un ejemplo Docker Compose. Además, este ejemplo ya viene con MySQL, pero en este caso lo único que nos interesa es esto. Lo mismo, lo pegamos aquí en el mismo nivel que los servicios, digamos, donde Paco, mi DB y adminer. Esto es lo mismo, lo quitamos. Aquí vamos a dejar el nombre, la imagen adminer, puerto, pues puerto podéis elegir el que queráis. A veces es muy normal que el 8080 esté ocupado, así que vamos a ponerlo de 8083. Y lo mismo, docker compose down, porque se está arrancado, si no me equivoco. Docker compose up-d. Vale, ya lo tenemos descargado y arrancado. Vamos a entrar por localhost y el puerto 8083 que hemos especificado antes. Y vale, y aquí tenemos los datos de acceso. Lógicamente elegimos MySQL. El servidor, aquí nos pone DB. Pero claro, aquí está la cuestión un poco de cómo funciona el tema de las redes dentro de Docker. Aquí podéis ver que se ha creado una red por defecto, que digamos que es una red que envuelve estos tres contenedores. Dentro de esta red interna
los contenedores se resuelven por el nombre del servicio. Es decir, tenemos una red donde los contenedores arrancados se ven entre sí usando estos nombres. Lógicamente hay otra forma, pero no quiero entrar en detalles porque esto es un curso para principiantes. Pero en resumen, el adminer verá a MySQL por este nombre, por MiDB. Entonces tendremos que ir aquí y poner aquí MiDB. Usuario sería root, contraseña 1234. Hacemos un login y vemos que hemos entrado. El siguiente problema que vamos a resolver es arreglar la conservación de datos. Digamos, si aquí creamos una base de datos, cualquiera, le vamos a guardar. Ahora tenemos una base de datos y hacemos docker compose down. Y como podéis imaginar, si volvéis a entrar, digamos, nuestra base de datos desaparecerá. Que por cierto, no tendréis mucha prisa en entrar porque en MySQL arranca un pelín más tarde que el adminer y posiblemente puede dar un error connection refused. Entonces hay que tener un poco de paciencia a veces. Pero entramos y vemos que la base de datos ha desaparecido. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a conectar un volumen para solucionar el problema de los datos. Entonces vamos aquí. Tendremos que hacer algo así, pero en MySQL, para que los datos se conserven. En este caso no queremos crear ninguna carpeta aquí, así que vamos a crear otro tipo de volumen. Vamos aquí en la raíz, ponemos volúmenes y le damos un nombre, por ejemplo, mis datos. Datos. Y aquí simplemente en volúmenes, de hecho como indica bien el copilot, tenemos que poner el nombre de nuestro volumen y hacia dónde apunta. Hacia dónde apunta, esto lógicamente está por ahí en algún lado en la documentación que podéis encontrar por aquí. Entonces, docker compose down. Voy a ver si lo he salvado, porque a veces, mira, no lo he salvado. Hay que salvarlo, si no, no funciona. Docker compose app-d. Y vamos a ver que también tenemos un volumen que se llama mis datos. Y también la vamos a poder ver por aquí, por un lado, si lo buscáis aquí, por mis datos. Lo he buscado antes. Entonces, entramos otra vez aquí y lógicamente esto, si creamos la base de datos y volvemos a entrar después, esta base de datos pues seguirá aquí. Pero bueno, de momento no va a estar aquí downs y apps, y lo que voy a hacer realmente es conectar la propia aplicación a esta base de datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí en el readme, bueno, aquí tenemos un par de comandos para hacer las migraciones y el dbsheet para crear la base de datos, y en el .env tendremos que rellenar estos datos. Digamos, necesitamos el username, password, que será 1234, y lo mismo, el dbhost, ¿cuál es? Este contenedor va a ver a mi db por este nombre. Entonces, pues en vez de localhost, pues tendría que ser aquí. Mi db, la db database es auth, dialecto MySQL, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto sería suficiente. Entonces, entramos dentro del contenedor. En este caso sería Paco. Y tendríamos que ejecutar los comandos que tenemos en el readme. Hacemos el migrate. Vale, nos dice que base de datos unknown. Lógicamente tenemos que crear una base de datos. Sería auth. Cabalización creo que es en B4, puede ser en B3 o algo así. General CI. Guardar. Lo ejecutamos otra vez y vemos que las migraciones funcionan.
Lo llenamos con DBSheet. Y parece que todo funciona. Vemos ahora que aquí en el auth pues tenemos pues algunos datos metidos, supongo, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, vamos a solucionar otro problema más. ¿Y cuál es? Compose. Voy a hacer un down para que se vea. Aunque teóricamente tenemos conectada nuestra base de datos, si hacemos docker compose app, en modo detached, seguimos viendo este connection refused. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que el contenedor de Paco arranca antes que el MySQL y simplemente no puede conectarse. Una de las formas que tiene para controlar esto Node es, bueno, Node Docker, es poner aquí, por ejemplo, depends on MyDB. Pero realmente esto no va a solucionarlo, como podéis comprobar. Porque el depends on simplemente mirará si el contenedor está arrancado. Pero claro, MySQL tarda un pelín en arrancar. Arranca más tarde que el contenedor. Entonces, realmente es un error de esta aplicación como tal. No es un error de Docker ni nada. Que se puede solucionar de una forma bastante fácil poniendo aquí un set timeout. Y aquí el Copilot supongo que lo arreglará. Digamos, simplemente añado un pequeño delay de 5 segundos antes de conectarse a la base de datos. Es bastante común. De hecho, a veces se puede hacer varios tryouts. Digamos que intenta hacerlo, conectarse, no sé, 5 veces con un delay de no sé, de un segundo y después ya lance el error. Pero con esto, teóricamente, si damos a Control C, damos a Docker Compose App, vamos a ver cómo arranca MySQL y dentro de 5 segundos vemos que nos hemos conectado a la base de datos. Con esto solucionamos el error previo. Y por último, ¿vale? Por último de lo último, lógicamente vamos a querer conectarnos con alguna herramienta externa de escritorio a esta base de datos. En Mac tenéis el SQL Pro, SQL Ace y en Windows tenéis Heidi, la propia de MySQL, por ejemplo, MySQL Administrator. Yo tengo la de Heidi, pero antes de nada, lógicamente hay que mapear los puertos. Se mapean de la misma forma que aquí, simplemente se pone aquí ports y se pone 3306. A veces necesitamos mapearlo a otro puerto si tenemos algún contenedor más con base de datos y está el puerto ocupado. Y simplemente aquí tendremos que dar al control C. Docker Compose App-D. Y aquí creamos una nueva conexión con cualquier cosa. Aquí sí que... Uy, aquí ya hay una. Bueno, curioso. Bueno, como no sé cómo puedo eliminarla ahora. Vale, creamos una nueva. Aquí root. Aquí tenemos un 2, 3, 4. Podemos un 3, 3, 0, 8 que hemos puesto. Le damos a abrir. Y tenemos nuestra base de datos de auth. Con las tablas, las migraciones, etc. Y como tal, pues esto es todo para este vídeo. Que espero que no sobrepase los 10 minutos. Pero creo que va a ser bastante más. Algo más, quizás 15. Digamos, mi idea es crear vídeos cortitos para que no sea una pesadilla para vosotros y para mí, porque tengo realmente un tiempo muy justito. Y en el siguiente explicaré otra forma de añadir el servicio de MySQL con una red externa, para que no tengamos que añadir una base de datos a cada uno de nuestros servicios y tener, digamos, una centralizada. Recordad que en la descripción, pues, añadiré un repositorio Git con todos los cambios aplicados a esto. Y posiblemente en este caso igual crearé una rama para que no se mezcle con lo anterior. Y espero que os sirva y un saludo. A seguir aprendiendo.